Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Bueno, hoy estoy con mi hermana, Florencia. Hola. Que bueno, estábamos hablando y tenemos distintas miradas de la infancia, porque como ustedes saben, cada uno vive la infancia como distinta, ¿no? Y porque también depende de los padres, depende de la experiencia y un montón de cosas. Y bueno, acá estábamos viendo de que tenemos qué sé yo, la adolescencia nuestra, tenemos distintas miradas sobre lo que fue las salidas. Más que nada las salidas, ¿bien? Bueno, yo soy la mayor, te llevo 5 años, por ende mis padres fueron como muy protectores, muy sobreprotectores. Mi madre era la que más quería que yo salga, pero mi padre estaba... Mi padre, porque digo mi padre porque nada que ver a su padre, o sea, es el mismo, pero tenemos distintos padres. Distintas miradas sobre eso. Bueno, pero papá tampoco igual en mi adolescente no quería mucho que salga. No. Bueno, pero a ella la dejaban salir. Bueno, pero eso fue por mamá. Mamá quería que salgamos, pero bueno, en mi caso, mi papá jamás me dejó salir con tanta libertad como con ella. En mi caso, por ejemplo, tenía que, una semana antes, él tenía que estar enterado de dónde iba, con quién iba, y que las personas que iban conmigo tenían que ser conocidas. El nombre de los padres, te preguntó. El nombre de los padres, los teléfonos, los números de los celulares o los teléfonos. Celulares no había todavía. Celulares todavía no había. Había teléfonos de línea, entonces tenía que, por las dudas, llamar no sé qué. Y era como muy... Cada vez que decía yo, voy a salir, era todo un problemón. Era como el cuestionario habido y por haber. Ay, sí, re tenso se ponía el ambiente cuando... Sí. Bueno, por ejemplo, me acuerdo una vez que le dije de que iba a salir en matiné, obviamente. Antes de las 12, ¿viste? Era la cuestión. Y me hizo todo un cuestionario, todo. Mi mamá era más... que salga, ¿viste? Mamá, que salga. O sea, porque teníamos que vivir eso. Pero también tiene que ver con que ella no lo vivió, entonces bueno, con nosotros vivía la cuestión adolescente. Y que salga, que esto que tu papá, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cuánto hace que Bueno, pero tampoco papá no es que vivió todo eso, pero como que tampoco lo sufrió, el no vivirlo, digamos. Como que él nunca salió de boliche ni nada. Claro, él se la pasaba todo el fin de semana encerrado en su casa estudiando. O sea, aguante. Hasta los 18, ¿sabes? Pero yo soy más así, soy más de mi casa y bueno, y ella por ahí es un poco más de salir. Cambiaste un montón. Y bueno, pero bueno, ya estoy grande. La cuestión es que me hizo toda la cuestión y me dice, bueno, pero de tal hora a tal hora. Pero tal hora a tal hora era como 2 horas nada más y después volver. Y bueno, esa era mi realidad, que nunca en realidad me dejó salir más de un par de horas y si no estaba muy controlado todo, muy controlado todo. Y de hecho cuando aparecieron los movicones, que eran teléfonos así... No, y que tenías que volver a cierta hora. Sí, tal cual. Y si no aparecía. Ah, no, y si no aparecía a la hora esa, un sermón, pero mala aparte, era... El reto. No, el reto. Y si te pasabas horas, olvídate. No, ya está. No sos más mi hija. Sí, sí, pero mira, te tiraba bien de eso. No, papá era re duro con ella. Sí. Pero bueno. Entonces nunca te llegó a decir eso, pero sí del... Ya que tenemos responsabilidades, acá todos trabajamos, a veces voy a la escuela, vos tenés que ir a la escuela, siempre era muy así. Yo era buena alumna, tampoco era que... Y encima era una nerda ella, o sea, con suerte se llevó una materia. ¿Cuántas materias llevó? Una materia en tercero cuando había polimodal química, que me acuerdo que ese día papá me acompañó para ir a rendir. O sea, era todo... Ay, qué mala. Qué mala alumna. Sí, que a mí nunca me gustó química. Porque... Lo peor es que estaban en el grupo de los nerds de su colegio, o sea, de sus bueno, tampoco lo digas así. Bueno, Nerd. Y entonces, bueno, fue y yo estaba con la presión de el profesor que a mí no me gustaba, y no me gustaba química, no me gustaba el profesor. Mi viejo ahí esperando a ver, aprobá porque... Ese profesor. Nuestros tíos lo tuvieron en la secundaria y para ellos era el profesor. Y yo lo repadecí, pero porque a mí no me gustaba ninguna química ni física, yo soy más de las letras, pues. Entonces, por profe de letras. Pues. Entonces, bueno, eso es lo que me sucedió. Ahora, ¿cómo fue
tu adolescencia en ese sentido? No, mi adolescencia fue como más tranquila. Primero porque mamá y papá como que o sea, a ver, empezando de lo que sería mi preadolescencia, mamá como que empezó a ir a la psicóloga. Cuando ella se va de casa, como Sí, que en me un fui. momento... Sí, se fue de casa. A ver. Y es como que fue un re golpe para los tres. Mamá había quedado re, viste. Pero ¿qué pasa? Ahí empezó a ir a la psicóloga. Como ella había quedado como que media, no sé si... Nada, cayó como que en un pozo de tristeza, mal. Y papá no sabía cómo abordar la situación, pero mi papá no era tan autocrítico como mamá. O sea, mamá era la de los dos, era la que siempre decía, bueno, no, tengo que ir a la psicóloga porque esto ya me está desbordando, entonces bueno. Y después de ahí empezó a ir a la psicóloga. Entonces, como que la psicóloga, en cuanto a lo que son mis salidas, porque papá no quería saber nada. Yo ya, tampoco convengamos de que no es que estaba insistente con el, che, voy a salir. Pero mis amigas ya empezaban a salir a matinés. Antes de ese momento estaba la Bianca. ¿Dónde más íbamos? A Kaiser, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Yo no Una de sé, por qué ahí. sé yo no salgo. Íbamos con mis amigas. Y cuestión de que, claro, mis amigas ya querían salir, yo también. Entonces en un momento medio como que lo planteé muy por lo bajo porque sabía que, pues, experiencia de mi hermana. Papá no iba a querer saber nada. Entonces, nada, como que lo hablé con mamá y mamá lo planteé como que eso es lo que yo me acuerdo. Por ahí se le pregunto a mamá, se acuerda de otra cosa. Bueno, se acuerda de lo que pasó en realidad. Yo me acuerdo de lo que pasó. Todos tenemos distintos recuerdos. Claro, es que no, aparte la realidad es la que mamá vivió porque se acuerda y yo no me acuerdo mucho. Así que Claro, es lo que claro. yo me acuerdo que me contó. Bueno, pero es cuando yo también le digo algo, una experiencia que tuve yo de chiquita a mamá y mamá me dice, No, yo no fue me así, acuerdo, claro. no me acuerdo de eso, no sé qué estás diciendo. Bueno, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que la realidad fue así. Así que bueno, en ese momento como que me dijo, bueno, ¿para qué lo hablas con tu papá? Y como que medio lo que hicimos fue negociar. En ese momento teníamos auto, entonces lo que hacía él, para quedarse tranquilo, me dejaba en la puerta de la matiné. Y yo a la hora que él me decía que estaba en la puerta, yo tenía que salir de la matiné y me tenía para casa. Como que él se quedaba seguro con eso de que yo estaba bien, que no me pasaba nada. Y es como que se cercioraba de que me veía la cara bien, de que Claro, volvía sí. bien, que no estaba borracha, que no había hecho nada del otro mundo, digamos. Que iba a bailar básicamente. Bueno, entonces cuestión de que nada. Y como que eso lo pudimos mantener, la verdad, como un buen tiempo hasta que se divorciaron. Después se divorciaron y bueno, ya... Pero bueno, pasó nada. ven, eso está buenísimo, que o sea, una cuestión de seguridad, te pasan te llevan y te traen y listo, y no hay más tramoya. Era más para que papá se quede tranquilo igual. Claro. Y a mí igual te digo, comodidad por supuesto, porque tenía a mi papá que me esperaba en la puerta, me llevaba a casa, ¿sabes cómo estaba yo? Claro, Feliz. no tenés que morirte de frío, No nada. esperaba el remis, no nada, solo tenía mi viejo ahí. Pobrecito, él se cagaba de frío, pero él se quedaba tranquilo mentalmente y yo me quedaba tranquila que ya a mi casa, ya iba a dormir, viste, como bien. Claro, no, tal cual. Igual tampoco llegaba muy tarde, porque la matina era a las 11. Claro, porque bueno, ¿cuántos años tenías ahí era? 14, Claro, 15, tenía 14, 15, sí. Entonces bueno, está bien. La misma edad que más o menos yo tenía cuando quería salir. Claro. Pasé, bueno, mamá en ese momento no iba al psicólogo como para... Y no, Claro. no, sí. Así que bueno, También convengamos igual que papá se comportó de manera distinta con ella que conmigo. Sí, claro. Siempre. No solamente con eso, ¿no? Porque mamá estaba ahí. No. Mamá siempre estuvo, nada más que la diferencia fue que la relación fue distinta. claro, sí, como todos los padres con los hijos, cada uno se relaciona de una forma distinta, pero tiene que ver con cómo es uno, cómo es el otro, y si hay algo con el vínculo, no sé cómo explicarlo. Sí. Pero eso también hay que aceptarlo, de que no nos lleva, porque somos personas, y no nos vamos a llevar bien con una con otra y ya está, tampoco es la cuestión, qué sé yo. Es una cuestión de no sé si de piel, de química. Es que algo de eso hay. También hablábamos con una amiga con la que estoy conviviendo ahora y lo que me decía era lo mismo, que sí, que los papás tienen favoritos. O sea, ella también se siente que sus papás no son favoritos. O sea, ella no es favorita de ninguno de sus papás. ¿De ninguno? De ninguno, pero tres de sus hermanos no se sienten así, como que ninguno de los tres son favoritos de sus papás. Pero En cambio este- los otros dos sí, Claro. tienen el favorito, sí. Claro. Claro, pero hay una cuestión de hay algo, como pasa con las amistades, como pasa con las relaciones también amorosas. ¿Hay o no hay eso? Y Somos bueno, personas. y somos personas y que no nos llevamos bien con alguien, o nos llevamos bien porque nos tenemos que llevar bien, pero no le damos como... Pasa que está la presión social también de que como es tu papá, tu mamá, es como que no, te quieren por igual Sí, no. y ay no, como cómo te vas a pelear o cómo te vas a dejar de hablar con tu papá y tu mamá o cómo vas a sentir este Es que recelo. te pueden querer
sí, por igual, pero no tienen eso especial que tienen con otro hijo. Fue una o- cuestión de fue afinidad, una porque cuestión el de otro afinidad. hijo tiene por ahí otro carácter que Claro. sabe cómo enganchar, por ahí Claro. ese papá o esa mamá tuvo más ilusiones con ese hijo, le pasaron más cosas, vivieron más cosas, qué sé yo. También puede No sé, pasar. qué sé yo, no sé. También puede pasar. Sí, O hay una cuestión de piel, lo que sea. sí, tal cual. Es como con cualquier persona. Así, tal cual. Mm. Y bueno, y hay que aceptar también eso. Tampoco hay que sentirse tan mal porque, No. bueno, no. La vida No, sigue. Porque total, la cuestión es que va a pasar con amistades. Va a Ahora pasar te a con... sus hermanos. Así que bueno, eso fue, no sé, el charlita de hoy. Sí. Como una reflexión de las vivencias distintas en algunas cuestiones de la vida con las hermanas. ¿A ustedes les pasó lo mismo? ¿Tienen hermanos, hermanas? ¿Se sienten queridos, queridas por sus padres? No sé, X, comenten. Chao. Chao.